vayan por favor escribiendo al lado de cada versículo de la Biblia lo que les llega a ustedes, ¿ya? Si es que algo Dios les habla, por favor escríbanlo en sus textos guía, al lado del versículo. Escriban lo más importante, lo que más les llega a ustedes, ¿de acuerdo? Ok. Clase 5. La realidad de Jesús como nuestro sustituto. ¿Quién me dice qué significa, qué entienden por la palabra sustituto? Reemplazo. Reemplazo, ok. Bien, ¿sí? Sustituto es un sinónimo de reemplazo, está muy bien. La realidad de Jesús como nuestro reemplazo, el que tomó nuestro lugar. Ese es el tema de hoy. Cuando la realidad de que como una nueva creación, tenemos la naturaleza y la vida de Dios en nosotros, sea tan real para nosotros como las cosas que vemos, oímos, palpamos, gustamos y olemos, andaremos en el ámbito de la victoria todo el tiempo. Leo otra vez. Cuando la realidad de que como una nueva creación, somos nueva creación. ¿Qué opinan? ¿Somos nueva creación o no? Buenas noches, perdón por ingresar tardecito. Luzmila, te voy a anotar en la asistencia. Muchas gracias por asistir. Angulo, aquí está. Lisette Arias, vi que ya prendiste la cámara, qué bueno saber de que estás aquí. También te anoté ya en la asistencia. Denny, veo que estás ahí, muy bien. Ok. Si alguien más todavía no la anotó en la asistencia, por favor, confirmen que están ahí. Ok. Cuando la realidad de que como una nueva creación, somos nueva creación. ¿Quién se acuerda del versículo que dice de que somos nueva creación? ¿Hay un versículo que dice eso? Uno famosísimo, que les voy a enseñar y probablemente lo repetiremos en un montón de clases, con el objeto de que lo retengan en su memoria. Les voy a mostrar en mi pantalla. Okay. Por favor. Ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Lo que pinté de amarillo. Por favor, si Sí, sí se puede observar. Muy bien. ¿Alguien que me ayude leyendo lo que pinté de amarillo? Yo. ¿Ok? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ok, entonces la pregunta es, ¿ustedes están en Cristo? ¿Son nueva criatura? ¿Qué opinan en base a este versículo? Que sí. Que sí. Porque, De modo que sí, ¿listo? porque creo que somos otras personas cuando entramos a saber más de Cristo. Cambiamos de persona. Somos nueva persona. Listo. Pienso yo. Entonces sí somos nueva creación, ¿no? Ese es el versículo que lo dice clarito. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, su antigua vida, sus antiguos errores. Todo pasó, ya quedó en el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas. Somos nueva criatura. Borrón y cuenta nueva, los que estamos en Cristo.
Entonces, permitamos que esta realidad entre en nuestro corazón de que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es nuevo. Ok, estamos aquí. Cuando la realidad de que, como una nueva creación, ¿ya? ¿Cuáles son las características de que somos nueva creación? Tenemos la naturaleza y la vida de Dios en nosotros. ¿Ok? Como nueva creación, tenemos la naturaleza y la vida de Dios en nosotros. Dentro nuestro vive Jesús. Dentro nuestro vive el Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza y la vida de Dios en nosotros. La tenemos adentro, porque somos nueva creación. El Espíritu Santo y Jesús viven dentro nuestro. ¿Ok? Cuando esto sea tan real para nosotros, como lo que vemos, oímos, palpamos, gustamos y olemos, cuando esto de que tenemos a Jesús dentro nuestro, tenemos la naturaleza y la vida de Dios dentro nuestro, cuando eso sea real para ustedes, cuando lo logran asimilar y apropiarse de esto, andaremos en el ámbito de la victoria todo el tiempo, porque Cristo venció. Y como Cristo vive dentro nuestro, nosotros también somos más que vencedores. Andaremos en el ámbito de la victoria todo el tiempo. Cuando esto logren apropiarse de esta realidad, de que Jesús vive dentro de ustedes. Jesús como nuestro sustituto, nuestro reemplazo. Esa como introducción. No les he dicho las preguntas que les voy a tomar de este tema. Conviene decírselo, ¿ya? Se los estoy pegando ahí en la pantalla para que por favor copien. Ok. De este tema, la pregunta que les voy a hacer para el examen es esta. No, mentira, ahí me equivoqué. Esa es de la semana anterior. Esa misma es lo más que toca comentar. Mencionen 3 beneficios que tengan. Así como al saber que Jesús es nuestro sustituto. Ya, ahí está la pregunta que les voy a tomar en el examen de este tema. Mencione 3 beneficios que tenemos al saber que Jesús es nuestro sustituto. Les doy chance para que copien. Mencione 3 beneficios que tenemos al saber que Jesús es nuestro sustituto. Toda esta clase va a tratar acerca de los beneficios que tenemos al saber de que Jesús está en nuestro lugar ante Dios y al saber que Jesús vive su vida a través de nosotros. Mientras sigamos en esta carnecita, Jesús vive su vida a través de nosotros. Jesús como nuestro sustituto. Y en el examen yo voy a querer que ustedes mencionen 3 beneficios al tener esta realidad clara. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la realidad de la sustitución, del hecho de que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Qué significa que Jesús tomó nuestro lugar? La capacidad de Dios es nuestra capacidad. ¿Alguien que me ayude, por favor, leyendo Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy sencillo, un versículo que creo que está entre los básicos que aprendemos en la vida cristiana temprana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que tenemos que recordarnos cuando estamos pasando por dificultades y por situaciones que parecen que no podemos avanzar más. Nos tenemos que recordar lo que dice Dios de nosotros.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las implicaciones de que puedo todo en Cristo que me fortalece es que no hay nada que yo no pueda salir adelante. No hay nada que me pueda destruir. No hay nada que me pueda derribar de la vida cristiana, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice Dios de nosotros. Debemos recibir esta palabra en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, la capacidad de Dios es nuestra capacidad, porque Cristo vive en mí. Todo lo que Jesús hizo es nuestro, tal como nosotros somos sus manos y pies en la tierra. La realidad de Jesús como nuestro sustituto. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús tiene es nuestro. Yo estoy en Jesús. Así como yo soy el embajador de Cristo en este mundo, yo soy sus manos y sus pies, porque Él vive en mí. Yo en Cristo y Cristo en mí. Él vive su vida a través de mí. Yo estoy delante de Dios en Cristo. Lucas 15:31 dice, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Les explico el contexto de este versículo un ratico. Lucas 15, encontramos la parábola del hijo pródigo. ¿Sí han escuchado la parábola del hijo pródigo? Quiero ver sus caritas. Díganme así, si es que sí la han oído. ¿Es nuevo? ¿Ok? ¿Ok? Yo sí he escuchado. ¿Sí he escuchado? Muy bien. Bueno, voy a resumirlo brevemente. El hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos un día le dice, padre, dame la parte que me corresponde de la herencia y me voy de la casa. Entonces el padre les repartió la herencia a sus 2 hijos. El hijo menor se fue a una tierra lejos, a vivir la vida perdidamente, jugando y malgastando su dinero. Hasta que en algún momento toda su herencia él la consumió, la quemó y se quedó sin nada. Y para sobrevivir le tocó apacentar cerdos. Habló con uno de las personas en esa tierra lejana y le dio empleo como apacentador de cerdos. Mientras él trabajaba de apacentador de cerdos, le dio una hambre y al punto que tenía ansias y deseos por la comida que estaban comiendo los cerdos. Ya deseó esa comida. Tanta era el hambre por la que estaba pasando que la comida de los cerdos le pareció atractiva. Ahí es cuando él cae en cuenta. ¿Qué he hecho? En la casa de mi padre hay más que suficiente pan, incluso para todos los siervos. Nadie allá pasa hambre en la casa de mi padre. Y yo aquí, en cambio, me muero de hambre. Ya sé, voy a regresar a la casa de mi padre y voy a decirle, no soy digno de ser llamado más tu hijo, porque he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Por favor, hazme como uno de tus siervos, uno de tus jornaleros. Entonces el hijo emprende el camino vuelta a casa. Al llegar a casa, el padre no le permite terminar su discurso. El padre le dice a los siervos, traigan la mejor ropa, pongan un anillo en su mano, pongan sandalias en sus pies, matemos el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, ha sido hallado. Se había perdido y es hallado, había muerto y ha vivido de nuevo. Entonces, esta es una imagen hermosa de cómo la humanidad estaba perdida. Y sin embargo, cuando nosotros volvemos en sí y queremos regresar a los brazos del Padre, Él nos recibe. Él ni siquiera nos saca en cara todo lo que hicimos. Él nos recibe con brazos bien abiertos por el sencillo hecho de que nos arrepentimos y decidimos regresar a Él. El que a Él viene, Jesús no lo echa fuera. ¿Ok? Esa es la moraleja principal del hijo pródigo. La bondad y el amor y el perdón del Padre. El perdón abundante para todos los que vienen a Él.
Habían dos hijos en esa historia. El hijo menor es el que se fue a una tierra lejana y malgastó toda la herencia del padre. El hijo mayor se quedó en casa con su padre y seguía trabajando con él. Cuando el hijo mayor se enteró de que su hermano menor había regresado a casa y que el padre había hecho una fiesta por haberle recibido sano y salvo, el hijo mayor se molestó mucho, no le gustó eso. Y el padre, el hijo mayor, no quería saber nada de su hermano y ni siquiera quiso entrar a la fiesta, no quiso entrar a la casa. Por lo tanto, el padre salió a buscarle y le dice, el hijo le reclama: yo siempre te he obedecido y he hecho lo que es recto ante tus ojos. Y nunca me has dado ni un cabrito, pero cuando viene tu hijo, haces matar para él el becerro gordo. Le reclama al padre. Le reclama al padre la bondad que él mostró para con su hermano. El padre le responde esto: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Ok? Entonces, conociendo el contexto de donde se encuentra este pasaje, esto es lo que nos dice Dios a nosotros: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que es de Jesús, todo lo que es del Padre es nuestro, porque nosotros siempre estamos con Él y todas sus cosas son nuestras. ¿Ok? La realidad de Jesús como nuestro sustituto. Todo lo que Jesús hizo es nuestro, tal como nosotros somos sus manos y pies en la tierra. ¿Ok? Todo lo que Jesús hizo es nuestro. Todas mis cosas son tuyas. No hay nada que el Padre te haya escondido, que te haya escatimado. Si Él fue capaz de entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero son realidades que tenemos que recibirlas en nuestra alma, creerlas. ¿Ok? Creer que todo lo del Padre es nuestro. Creerle. ¿Ok? Ya saben que la vida cristiana es una vida de fe. Recibimos porque creemos. Creemos en su palabra que es verdad. ¿De acuerdo? Nuestros espíritus han sido resucitados de la muerte espiritual, tal como el cuerpo de Jesús fue resucitado de la muerte física. ¿Ok? El cuerpo de Jesús fue resucitado de la muerte física, asimismo nuestro espíritu ha revivido. Unos pocos versículos que respaldan eso. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nacimos de nuevo, nacimos del espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo. ¿Ok? 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo. Ahí está. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Algo que se corrompe. Una semilla que se corrompe. Habéis nacido de nuevo. Sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Ok? Esa es la realidad de lo que está escrito aquí. Nuestros espíritus han sido resucitados de la muerte espiritual. Nuestros espíritus tienen vida, tal como el cuerpo de Jesús fue resucitado de la muerte física. Nuestros espíritus han sido resucitados. Nuestros espíritus tienen vida, porque Jesús nos los resucitó mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Hemos sido arrebatados de la autoridad y el dominio de Satanás y hemos sido colocados en la familia de Dios. Leo otra vez. Permitamos que esto entre en nuestro corazón. Hemos sido arrebatados de la autoridad y el dominio de Satanás. Alguna vez estuvimos bajo la autoridad y el dominio de Satanás. Satanás dominaba sobre nosotros. Alguna vez. Satanás tenía autoridad para hacer contigo lo que él quisiera. Pero hemos sido rescatados, hemos sido arrebatados de eso y hemos sido colocados en la familia de Dios.
Ya no le pertenecemos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. Somos parte de la familia de Dios. Un versículo que diga eso, dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto nos amó el Padre? Que nos ha llamado: tú eres mi hijo amado, hijos amados de Dios. ¿Cuánto amor que hemos recibido para que Dios nos diga: somos sus hijos? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios. ¿Okay? Ahorita, hoy por hoy somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita somos hijos de Dios. En un futuro aún no lo sabemos. Aún no sabemos lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Seremos similares a Jesús, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Les acabo de dar muchísimo en este pasaje. Repito. Hemos sido arrebatados de la autoridad y el dominio de Satanás y hemos sido colocados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Ahora somos hijos de Dios, lo que hemos de ser en el futuro aún no lo sabemos. Algo más grandioso que eso. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes, nos pareceremos a Jesús, porque le veremos tal como Él es. ¿Se dan cuenta de estas promesas increíbles? Vamos a parecernos a Jesús cuando Él se manifieste. Ahora somos hijos de Dios y la gloria postrera será mayor que esta. Lo que viene es mejor todavía. Nos pareceremos a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabían ustedes esto? Les doy un segundo, un minutico para que esto entre en su alma. Si quieren, léanlo una y otra vez. Es importante de que esto entre en su alma. ¿Ustedes sabían esto o es nuevo para ustedes? Quiero escucharle a alguien. La verdad yo sí había escuchado, pero ahorita no le había puesto tan énfasis a esta palabra y realmente es hermosa, ¿no? Lo que dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Muy bonita esta palabra. Exacto. ¿Alguien más desea decirnos cómo se siente por esta palabra? Le doy la palabra al que desea compartir. Léanlo una y otra vez hasta que esto entre en sus corazones. ¿Hay alguna revelación de Dios para ustedes en esta parte de la Biblia? ¿Hay algo que está entrando en sus corazones por esta porción de la Biblia?
En mi corazón entró muchísimo. En mi corazón entró muchísimo por esta misma porción que les estoy leyendo. ¿Alguien desea compartir? Uno por uno. No se peleen. Amén. Lo que yo pude, o sea, entender de esta palabra es que, o sea, gracias al amor de Dios, Él dice, para que seamos llamados hijos. Entonces, a través del amor de Dios, Él nos da esa identidad de sabernos llamar hijos. Que muchas veces pienso que, bueno, antes yo igual de conocer al Señor no tenía esa, como decir, ¿quién soy yo? Y no podía decir quién soy yo, sino ahora más ya puedo decir que soy una hija de Dios y entonces me mantengo con esa identidad de Él. Eso. Correctísimo. Ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Tenemos identidad. No somos unos cualquiera. No somos sin familia. Somos hijos de Dios. Con todo lo que eso implica. Que todo lo que es del Padre es nuestro. Porque somos sus hijos. Sus hijitos amados. Permitan que esta identidad entre en sus mentes y sus corazones. Sientan el amor del Padre. Al recibir su abrazo, recibir su amor, sentirse como el hijo pródigo que regresó a casa y que el padre no le sacó en cara ninguno de sus errores, sino que le hizo vestir de la mejor ropa, le puso anillo en la mano y sandalias en los pies. Ustedes son ese hijo. ¿Sí? Así de amados son ustedes, todos ustedes. Sigamos. Hijitos. Este es el mismo capítulo. Si ven, 1 Juan 3, 1 Juan 3. Nomás que nos saltamos al versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a pintar eso es importante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros éramos del diablo, lo que dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció Jesús, para deshacer eso, para que ya no seamos del diablo, para que ahora seamos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Jesús nos compró. ¿Ok? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? El que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede continuar pecando. Porque la simiente, el Espíritu Santo de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no hace lo correcto y que no ama a su hermano, no es de Dios. Les voy a dar chance que también lean esto. Esto también es muy importante que entre en sus mentes y sus corazones. Léanlo y cuando alguien esté listo para compartir, por favor, comparte con nosotros.
¿Ok? ¿Alguien desea compartir de este pasaje? ¿Lo que entendió? Buenas noches, hermanos amigos. Ahora ya estoy un poquito, ¿cómo se dice? Más conectadita. Mi internet estaba súper malo, pero bueno, ya estoy bien. Con respecto a lo que acabamos de leer, dice que nosotros nacimos para ser hijos de Dios, ¿sí? En lo que se puede. Resistir al diablo, resistir a las acechanzas de su maldad, para poder alcanzar la gloria del Señor, en lo que yo entiendo. Sí, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, nosotros, el Espíritu ya no nos deja pecar, o sea, ya no deja que tengamos esos pensamientos de pecado para hacer mal las cosas. O sea, el Espíritu mismo está ahí para guiarnos, para darnos esa señal, esa alerta de decir, no, eso no. No sé si me hago explicar, bueno. Perfecto. Y sí, entonces, lo único que puedo decir es que la palabra nos enseña a que dice que resistamos al enemigo, que resistamos al diablo. Resistir al diablo, dice, para que él se canse y se vaya, y él se aleja de nosotros, porque él está desde el principio del mundo solamente para mentir, para matar, para destruir. Bueno, ese es mi humilde comentario. Perfecto. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, pues debemos parecernos a Dios. A eso se refiere esta parte cuando dice que ya no pequemos. ¿Sí? El pecado ya no es nuestra naturaleza. Como hijos de Dios, la naturaleza bondadosa de Dios y el amor, esa es nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva identidad. No podemos seguir pecando. Aquí dice clarito, el que peca, el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Dónde está eso? El que practica el pecado es del diablo. Ay, ay, ay. No podemos seguir pecando. Esa no es nuestra naturaleza. ¿Ok? Todos tenemos luchas. No lo voy a negar. Todos tenemos luchas contra la carne. Pero por lo menos desde el momento que nos hicimos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a lo que es correcto. Tenemos, digamos así, esa vocecita que nos dice, lo que estás haciendo no está bien, no debes hacer eso. Tenemos una conciencia divina que nos guía para alejarnos de lo que está mal y ayudarnos a hacer lo que es bueno. Esa es la identidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede seguir pecando como pecaba antes de ser hijo de Dios. No puede. No, eso no es de parte de Dios. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que dice aquí. Dios es nuestro Padre, tenemos su naturaleza divina. ¿Sí recuerdan que yo les hablé acerca de la realidad de Jesús como nuestro sustituto? Yo en Jesús, Jesús en mí. Pues esa realidad funciona de ambos lados, ¿no? Doble vía. Yo estoy en Jesús y Dios el Padre me recibe en Jesús. Estoy sentado al lado de Dios el Padre en lugares celestiales en la persona de Jesús, porque yo estoy en Jesús. Y además de eso, Jesús vive en mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la dependencia del Hijo de Dios. Permito que Dios viva su vida a través de mí. Eso es la realidad de Jesús como nuestro sustituto. Yo en Jesús, Jesús en mí. Tenemos la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser voy a pintar desde aquí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está otra vez. Por medio de las preciosas y grandísimas promesas de Dios,
podemos llegar a ser participantes, participar de la naturaleza divina. Que esa naturaleza divina también sea mía. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez, la naturaleza divina y la corrupción en el mundo no van de la mano. No pueden estar juntas. ¿Ok? Todos luchamos, no digo que no. Tampoco es que yo lo haya alcanzado ya y ya no peco. Pero tengo esto claro. Dejando atrás mi vida antigua, me extiendo a lo que está por venir. Me quito todo peso y el pecado que me asedia para correr esta carrera que es en Cristo Jesús. Amén. Jesús es nuestra justicia. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que nosotros tenemos al estar en Jesús. Jesús es nuestra justicia. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Miren esto. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en Cristo Jesús? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Analicemos un ratico. Jesús es nuestra sabiduría. ¿Ok? Sabiduría no de este mundo. Sabiduría divina. Sabiduría que los gobernantes de este mundo, de este siglo, no la comprendieron, ni la comprenden. Si es que la comprendieran, ellos también se harían cristianos y vivirían vidas agradables a Dios. Jesús es nuestra justificación. Lo que dice aquí, Jesús es nuestra justicia, Jesús es nuestra justificación. Por él, por Jesús, somos justos delante del Padre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús es nuestra justificación. Por él soy declarado yo justo. Yo soy declarado justo gracias a Jesús. Él es mi santificación. Él es el que me santifica. Me hace cada vez más agradable a Dios. Él es mi santificación. Lejos de él es imposible vivir una vida santa. Solamente cerca de él podemos ser santificados. No hay otro modo. Solo cerca de él podemos ser santificados. Y Jesús es nuestra redención. Él pagó el precio. Nos compró a nosotros con su sangre. Nos hizo familia de Dios, hijos de Dios. Nos redimió, nos compró. Jesús llevó nuestro pecado y pagó el precio por el pecado. ¿Sí? Jesús llevó nuestro pecado y pagó el precio por el pecado. 1 Pedro 2 del 24 al 25. Quien llevó él mismo, está hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo. Jesús se llevó nuestros pecados. Una realidad que estamos repitiendo clase tras clase, ¿sí? Si se dan cuenta, estamos repitiendo esto clase tras clase, porque esto es lo medular, lo principal que debe entrar en sus mentes y en sus corazones, que Él mismo llevó nuestros pecados. Se los llevó, ya no tenemos pecados, Él se los llevó. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, hemos muerto a la vida pecaminosa, vivamos a la justicia. Habiendo muerto a los pecados, podamos vivir a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, por la herida de Jesús, porque Jesús fue herido, nosotros podemos ser sanados. Porque vosotros erais, tiempo pasado, erais como ovejas descarriadas, sin pastor.
ovejitas sin pastor. Éramos así. Pero ahora, tiempo presente, ¿ok? Ahora, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no estamos descarriados, ya no somos como ovejitas sin pastor. Ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Tenemos dueño, tenemos padre. No estamos solitos en este mundo. ¿Pueden darle gloria a Dios por eso? Sigamos. Nosotros llevamos su justicia y podemos vivir como Él. Podemos vivir como Jesús porque tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros. Llevamos su justicia. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Punto principal de este versículo, de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se llevó mi pecado y Él me entregó su justicia. Soy justo gracias a Jesús. Ahí está clarito, ¿no? Este es el versículo que clarito dice eso. Soy justo ante Dios gracias a Jesús. Mateo 27, del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta es una pequeña porción de la crucifixión de Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¡Wow! Imagínense eso. Como lo pintan las películas cuando Jesús estaba en la cruz. Se puso todo oscuro, las nubes oscurecieron todo el cielo. Es interesante que dice, sobre toda la tierra. ¡Wow! Toda la tierra se puso oscuro el momento que Jesús estaba siendo crucificado. Toda la tierra fue cubierta por nubes. No entraba la luz solar, tal como lo pintan las películas. Pero en toda la tierra, ¿ok? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es otro idioma. Elí, Elí, lama sabactani. Y aquí nos explica qué significa eso. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando él estaba colgando sobre la cruz, Jesús sintió lo que era el ser desamparado por Dios. Se sintió desamparado por Dios para que nosotros nunca más tuviésemos que sentirnos desamparados por Dios. Él sufrió por nuestros pecados. En este momento, Él estaba llevando el pecado del mundo. Y Él en su carne estaba pagando el precio para nuestro perdón. Por eso, en ese momento, Dios abandonó a Jesús. ¿Con qué propósito? Para que Dios nunca tuviera que abandonarnos a nosotros. Él se llevó mi pecado fue pagado en el cuerpo de Jesús, para que yo no tuviera que pagar por mis pecados. Y gracias a eso, yo no tengo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús ya clamó eso por mí. Él fue el que sufrió el desamparo de Dios, para que yo nunca tuviera que sufrir el desamparo de Dios. La realidad de Jesús como nuestro sustituto. Él sufrió el precio para el perdón de mis pecados. ¿Se dan cuenta? Él tenía autoridad sobre los demonios. Jesús, Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Ok? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios, de los que está diciendo aquí, y para sanar enfermedades. Si es que Jesús vive en nosotros y Jesús tenía poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades, y si Jesús vive dentro de nosotros, también podemos hacer esto. Es el punto que estamos hablando al
recibir la realidad de que Jesús vive dentro de mí. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios se nos sujetan en el nombre de Jesús. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Todo poder. No hay nada que no esté bajo el poder de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús vive dentro nuestro. Sumen 2 más 2. Jesús tiene todo el poder. Jesús vive dentro nuestro. Permitan que estas realidades entren en su mente y en su corazón. Jesús como nuestro sustituto. Él tenía autoridad sobre las enfermedades y dolencias. Jesús, ¿sí o no? Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades y dolencias. Un poco de versículos que digan eso. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo principal aquí. Por cuya herida fuisteis sanados. Él tiene autoridad sobre las enfermedades y dolencias. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando, aquí está lo principal, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús tenía poder y autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Y ahora Jesús vive en mí. ¡Wow! Reciban esto. Reciban esto en sus mentes y en sus corazones. Permitan que la palabra de Dios haga su efecto en ustedes. Él tenía autoridad sobre la escasez y el hambre. Jesús tenía autoridad sobre la escasez y el hambre. Mateo 6:25 al 31. Voy a leer brevemente. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿ya? No se preocupen por sus vidas. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Sí? Como si nos faltara algo. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No se preocupen, no les va a faltar nada. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? ¿La vida acaso trata solo de comer? ¿Y el cuerpo trata solo de vestirse? ¿No es la vida y el cuerpo más que eso? Mirad a las aves del cielo, miren a las aves del cielo, las cuales no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, no se afanan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves en el cielo son alimentadas por el Padre Celestial, a pesar de que ellos ni trabajan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí o no? ¿Valemos ante los ojos de Dios igualito que una paloma? ¿O tenemos más valor que una paloma si es que somos hijos de Dios? ¿Qué opinan? ¿No valen ustedes más que las palomitas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Un codo es de esta medida, lo que mide un codo. ¿Quién, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, podrá añadir esta cantidad a su estatura, hacerse más alto? Nadie. Nadie, por más que se preocupe, puede crecer más de lo que ya fuimos destinados para crecer. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Los lirios del campo, cómo crecen de hermosas. Los lirios no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón que fue un rey poderosísimo sobre Israel, que tenía muchísimo dinero, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, hermosísimos. Ni aun Salomón, con toda su gloria, pudo vestirse como una de ellas.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿sí? La hierba del campo, los lirios del campo, hoy son, pero mañana se les echa al horno, duran un día. Dios las viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No va a ser Dios más por ustedes? Si Dios es capaz de vestir a los lirios de esa manera, ¿no creen que Dios es capaz de hacer más por ustedes? No os afanéis, no se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No se preocupen. El punto principal de todo lo que está diciendo Jesús aquí es, no se preocupen. No anden afanados, no anden tristes. Si Dios provee para las aves del cielo, ¿cómo no va a proveer también para ti? Si Dios viste los lirios del campo de esa forma tan bella, ¿cómo no te va a vestir a ti también? Básicamente es lo que Jesús está diciendo en esta porción, que no se preocupe. Mateo 6:34 es la misma porción, nomás que nos saltamos 2 versículos. Así que no os afanéis por el día de mañana. No se preocupen en sobremedida por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hay gente que se preocupa, que la pasa mal pensando, ¿y mañana qué será? ¿Y mañana qué haremos? ¿Y qué será dentro de 10 años? ¿Y qué será dentro de 15 años? Jesús nos recomienda, no se preocupen. No vivan así, como los gentiles. Ustedes son hijos de Dios, ustedes no se preocupen. Basta a cada día su propio mal. Basta con que te enfoques en el día de hoy, que el día de mañana, pues Dios proveerá el maná para el día de mañana. Es básicamente el mensaje de Jesús aquí, que confiemos, que descansemos en Él. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Noten, por favor. Tú guardarás en completa paz, una paz absoluta. Dios nos guardará en una paz absoluta si nuestro pensamiento persevera en Él. Si permanecemos enfocados en Él, Él nos guardará en completa paz. No perderemos la cabeza, no andaremos por ahí como locos. Él nos guardará en completa paz si nuestro pensamiento persevera en Él. Porque en ti ha confiado, en Él confiamos. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene autoridad sobre la escasez y el hambre. Por eso nos recomienda que no nos preocupemos. Porque Él tiene autoridad sobre la escasez y el hambre. Y ahora Jesús vive dentro nuestro. Jesús no tenía sentimientos de inferioridad, indignidad y orgullo. Jesús no tenía estos sentimientos. No se sentía menos que nadie. No se sentía indigno de la bendición de Dios. No era un orgulloso. Jesús no era nada de estas cosas. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos tener nada de estas cosas. Ni sentimientos de inferioridad, ni sentimientos de indignidad, ni orgullo. No debemos tener estas cosas, porque ahora Jesús vive dentro nuestro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permito que Dios viva su vida a través de mí. Este pasaje, Filipenses 2, del 6 al 11, básicamente lo que dice es esto. Jesús no tenía sentimientos de inferioridad, indignidad y orgullo. Les pongo esto de tarea que lo lean en sus casas. Filipenses 2, del 6 al 11. ¿Okay? Él no tenía temor de Satanás ni de la muerte. Jesús no tenía miedo ni de Satanás ni de la muerte. Él no tenía sentimientos de condenación. ¿Ok? Un pasaje muy importante para que lo leamos en la casa. Juan 3, del 17 al 21. Jesús no tenía sentimientos de condenación. Él no se sentía condenado por Dios. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos sentirnos condenados por Dios, porque ahora Jesús vive dentro nuestro. Él vino a deshacer las obras del diablo. Un pasaje que ya leímos. 1 Juan 3, del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así como Jesús vino para deshacer las obras del diablo, ahora nosotros también tenemos el poder y la autoridad para deshacer
las obras del diablo, que el diablo ya no siga gobernando sobre nosotros. Quiere decir tal vez que podemos reprender al diablo. ¿Sí? ¿Se puede reprender al diablo? Sí, sí. Se le puede reprender al diablo. ¿Algún versículo que se me ocurra ahorita? Porque en Judas hay un pasaje donde Arcángel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Ni siquiera el arcángel le reprendió a Satanás. Él dijo que nuestro Señor te reprenda. Ni siquiera un ángel pudo reprender. Podemos nosotros reprender. Permíteme encontrar un pasaje, ¿ya? Ajá. Bueno, no sé si me aceptas un pasaje así, te lo voy a poner en la pantalla. Ok, es lo que estoy pintando de amarillo. Hechos 16-18. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Me aceptas este de aquí? Pablo reprendió al espíritu maligno en el nombre de Jesús y salió de ella. Pablo, un ser humano. ¿Qué te parece? Que ellos eran discípulos propios. Es como decirnos, estaban con Dios ¿Y nosotros no somos discípulos propios? pero las primeritas. Los primeritos. El mismo espíritu que vivió dentro de todos los apóstoles, ahora vive dentro nuestro. El mismo espíritu. ¿Y cómo un ángel no pudo reprender? O sea, ¿por qué el arcángel Miguel no pudo? No es que no pudo, ¿no? Sino que digo, no se atrevió y no dijo, yo te reprendo, Satanás, sino que dijo que nuestro Señor te reprenda. Exacto. Pero él no dijo, yo te reprendo. No, es que ahí está la clave. Y es en el nombre de Jesús en realidad que reprendemos lo que acaba de leer mi esposo. O sea, Pablo no la reprendió en su propio nombre, ni nosotros podemos estar reprendiendo demonios por nuestro propio nombre. ¿Sí? Por lo menos el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Porque es cierto, el diablo tiene un grado de autoridad, ¿sí? Él tiene un grado de autoridad, pero no sobre nosotros como hijos de Dios. Él no tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí? Pero cuando viene a decir eso, o sea, reprendemos espíritu, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No es que yo llegue y le digo, te reprendo, demonio. O sea, pero, ¿cómo te reprendo? Dice, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, sanarán enfermos. No es que yo llego y te reprendo, demonio, fuera. No, o sea, no soy yo la que saca demonios, es el Señor Jesucristo. En su nombre que yo puedo orar por los endemoniados, que yo puedo reprender, es en el nombre de Jesús que puedo orar por los enfermos. Entonces, esa es la clave. Aún el mismo arcángel dijo, o sea, el Señor te reprenda, porque ni él mismo tenía el poder de decir, yo te reprendo. No, es el Señor el que tiene el poder, ¿sí? Y eso nos lleva a ser dependientes siempre de Dios, siempre. No creer que porque, yo ya me sé la Biblia, oro 10 horas al día, y yo voy a echar fuera ese demonio. O sea, yo no tengo el poder lo tiene el Señor Jesucristo. Y como yo tengo a Cristo, en su nombre yo voy a echar fuera demonios, en su nombre voy a orar por los enfermos, ¿sí? Entonces, esa es la clave también ahí, considero yo, de lo que he leído y las experiencias que he vivido, ¿sí? Que es en el nombre de Jesús que debemos hacer todo ese tipo de cosas. Es el Señor el que reprende al diablo. Es el Señor el que reprende y echa fuera a los demonios. Nosotros en su nombre los reprendemos, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si
Sí, me di a entender. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Entonces, clarito está, ¿no? En mi nombre, en el nombre de Jesús, eso sí, ¿no? No en nuestro propio nombre, es en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el que ahora vive dentro nuestro. En ese nombre tenemos autoridad para echar fuera demonios. ¿Sí? Un poco de versículos que respaldan esa idea. Y espero haber podido responder a tu pregunta. Sí, gracias. Listo, ok. Ya para ir terminando yo, entonces Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Este es un versículo que leímos la semana anterior. Jesús nos ha dado autoridad en su nombre para hacer todo lo que él hizo y ser todo lo que él fue cuando estaba aquí en la tierra. Este pasaje ya lo leímos, ¿ok? Todo potestad le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Jesús nos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto lo leímos la clase anterior. El que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sí? Jesús tiene toda potestad y el que cree en él, las obras que él hace, nosotros las haremos también. Señor, ayúdanos. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin él, nada somos. Necesitamos a Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La promesa, ¿no? Si algo pedimos en el nombre de Jesús, Jesús lo hará. De este tema hay mucho que hablar. Está en una clase a lo posterior, ¿ya? Somos fruto de la aflicción del alma de Jesús. Somos el fruto de que Jesús sufrió. Porque Jesús sufrió, ahora nosotros podemos acercarnos al Padre. Podemos leer eso en todo Isaías 53. Eso queda de tarea, Isaías 53. Él nos dio su gloria real y tomó nuestro sufrimiento. ¿Sí? Lo que hemos venido leyendo durante toda la clase. Nos dio su gloria real y tomó nuestro sufrimiento. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Tomó nuestros pecados, debilidades, enfermedades y dolencias. Él se llevó todo eso y nos dio su gloria y su justicia. Ahora Jesús vive dentro nuestro. Él impartió de sí mismo a nosotros y nos dio un nuevo yo en lugar de nuestro viejo yo. ¿Sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Y con eso doy por finalizada mi clase. Jesús como nuestro sustituto. ¿Vas a darle clase de amor? Listo, ahora sí. Buenas noches.